el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Lucas capítulo 17, del verso 11 adelante. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, gritaron, quiere decir, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué agrega que uno de los 10 era samaritano? Esa es una mención especial. Y uno de los 10 era samaritano. Un samaritano en la Biblia era una persona de Samaria, una región que estaba al noroeste de Jerusalén. Y en la época de Jesús, el pueblo judío de Galilea y Judea rechazaban a los samaritanos. Había un conflicto entre judíos y samaritanos y era un problema histórico y también teológico. Cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, el año 930 a.C., el reino del norte retuvo el nombre de Israel y su capital precisamente fue Samaria. Y el reino del sur se lo conoció como Judá, convirtiéndose en las bases de una pelea que era eterna. Así que cuando los sirios conquistaron el reino del norte 700 años antes de Cristo, se llevaron a los pueblos, al pueblo noble, a los más nobles, a los más inteligentes, a los mejores, a la gente útil. Se los llevaron como esclavos y quedó la gente pobre, quedaron los débiles, los enfermos, los lisiados. Y luego, como quedaron unos pocos, fueron repoblados con gente de otros territorios conquistados. Y esto terminó con matrimonios mixtos y comenzaron a practicar una religión sincrética. Adoraban a Yahvé, pero con las prácticas paganas. Estos lugares fueron repoblados por colonos o con colonos y fueron rechazados por los israelitas. Porque los samaritanos fueron conocidos como una población mixta que mantenían su propia versión del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. 3, establecieron la adoración en el monte Gerizim y lo convirtieron en un monte sagrado de adorar, mientras que los israelitas adoraban en el templo de Jerusalén. 4, Jesús hizo hincapié durante su ministerio de la necesidad de no hacer acepción de personas, a no discriminar, ya que esto es fácil para el hombre. Es lo más fácil discriminar. Es lo más fácil enojarse con los invasores.
es lo más fácil porque uno siente que le están quitando lo que es de uno. 5. Así que el leproso, como dice la Escritura, era samaritano. La mujer del pozo de Jacob era samaritana. El hombre que recogió en su cabalgadura un herido y pagó para que lo cuide, también era samaritano. Todo esto nos muestra lo importante que es amar al prójimo. Jesús estuvo desafiando los prejuicios profundamente arraigados en contra de los samaritanos. Ya en el siglo II a.C., un sumo sacerdote judío llamado Juan Hircano destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim. Y esto provocó una discordia que para la época de Jesús el rencor, la malquerencia era fuertísima, porque los judíos que viajaban entre Galilea y Judá no les importaba caminar más para evitar pasar por Samaria, porque iban a tener encuentros o enfrentamientos violentos entre los dos grupos. Ahora sigamos nuestro tema, eso es solamente información de la historia. Es fundamental la fe en medio de cualquier crisis. La fe es la que nos lleva a buscar a Dios. El texto dice, yendo Jesús a Jerusalén, ellos, los enfermos, los leprosos, le salieron al encuentro. Y cuando ellos se enteraron de que Jesús pasaba por ahí, lo buscaron. La mayoría de las veces las angustias, las zozobras nos acercan a Dios. La vida de los leprosos no era nada fácil. Hubo un médico noruego de apellido Hansen que en el año 1873 descubrió el bacilo que produce la enfermedad de la lepra. En la actualidad, la lepra también es conocida como hanseniasis o enfermedad de Hansen. Pero ya no es como en tiempos cuando nosotros no existíamos siquiera, o por lo menos estábamos muy pequeños, porque esta era una zona de leprosos también. Había un leprosario ahí cruzando el arroyo de San Juan. Había un leprosario, estaba el arroyo y el leprosario estaba al frente. Y yo recuerdo, según la historia, que el pastor Mauro Méndez iba primero, le daban entrada al leprosario y él les iba a predicar el evangelio. Pero una vez habló de idolatría, le cerraron la puerta y quedó en la banda del arroyo. Y como era un hombre que tenía una voz muy potente, del frente de la banda les predicaba a los del leprosario. Y cuentan los que saben, los que recuerdan, que los leprosos salían de noche de allá para venir al pueblo a comprar sus cosas. Luego, cuando vino Herron, llevó el leprosario a los lagos. Y cuenta en el libro de la vida de Herron que los metieron en un avión. Primero los llevaron al aeropuerto, le dijeron que iban a tener una gran comida, una gran cena. Los llevaron al aeropuerto y los metieron prácticamente casi a la fuerza al avión y los llevaron a Baures. Y de Baures al leprosario. Dicen que ya no hay nada, absolutamente nada, pero sí debe haber algo especial ahí. Porque fue un cristiano el que se compadeció de ellos e hizo todos los arreglos necesarios hasta construir un lugar especial para ellos. Así que si no hay nada en construcción, debe haber algo, por lo menos la presencia de Dios.
La lepra era una enfermedad infecto-contagiosa crónica que afecta preferentemente la piel y los nervios, en ocasiones las mucosas y órganos internos. Para la mente judía, estos leprosos estaban bajo juicio de Dios. Y nosotros tenemos la costumbre también de que cuando hay un enfermo en la iglesia, pensamos que es una disciplina de Dios. Y eso está re mal, hermanos. Recuerden que cuando le preguntaron a Jesús, ¿este hombre nació ciego por su pecado o por el pecado de los padres? Y Jesús le dijo, no, este hombre no nació ciego por su pecado ni por los pecados de los padres. Este hombre nació ciego para la gloria de Dios. Imagínense un ciego predicando el evangelio sin ver siquiera. O sea que para la mente judía estos leprosos estaban bajo juicio de Dios. Debían habitar afuera de las ciudades por el contagio. No habían los remedios para evitar el contagio. Por lo tanto, ellos, una vez que eran sacados del pueblo, debían anunciar su condición como si cuando alguien se les acercara, porque ceremonialmente estaban impedidos de ingresar al templo. Lo más seguro es que ya hubieran perdido a sus familias, hubieran perdido su trabajo y prácticamente estaban viviendo de la mendicidad. Desde esa condición tan lastimera buscaron a Jesús, creyendo en su poder, porque a pesar de todo tenían fe y clamaron al Señor. Y el Señor Jesús se detuvo porque escuchó su pedido de misericordia y le respondió, vayan, muéstrense a los sacerdotes. En aquel tiempo, antes que un leproso abandonara la comunidad judía, el sacerdote lo declaraba impuro. Y luego de declararlo impuro, tenían una muerte civil. Los leprosos tenían que andar vestidos con ropa rasgada, debían andar despeinados para que nadie se acercara a ellos. Así que estos leprosos se acercaran a Jesús demuestra un acto de fe, pero el Señor les exigió lo segundo que ellos tenían que hacer. Los envió directamente al sacerdote cumpliendo la ley de Levítico 14 del 1 al 7. Sería normal que alguien viera primeramente su sanidad. O sea que el Señor orara, la persona se sanara, la persona se mirara, se viera sano y pudiera testificar de su sanidad. Eso sería lo normal. Pero estos fueron a la voz de Jesús porque creyeron en Él. Estaban todos leprosos ahí, le dijo, vayan. Y ellos fueron. Recuerden que es otra cosa muy importante cuando Dios da la orden de las cosas. Recuerdan que Pedro dijo, no hemos pescado absolutamente nada. Toda la noche hemos pescado y no sacamos nada. Pero el Señor le había dicho, boga mar adentro y echa las redes. Pero en tu palabra, le dijo, lo vamos a hacer. Algo parecido sucedió aquí. Ellos estaban leprosos, pidieron misericordia y Él les dijo, vayan. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron y quedaron limpios. El hecho de que el samaritano regresara a dar gracias era lo menos que podía esperar el Señor Jesús. La salud física provocó la reintegración social de los 10 leprosos. Pero para los judíos, que el samaritano era un pagano religioso, ellos no se dieron cuenta
que el pagano religioso, como decían ellos, nació de nuevo, porque no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino también sus ojos fueron abiertos para reconocer que Jesús era el Mesías. Mucha gente recibe sanidad, se acerca a Dios, le llora, le pide y recibe sanidad, porque Dios es misericordioso, pero nunca más aparece. Vayan a los hospitales, ustedes mismos van a los hospitales, oran por la gente para que se sane, y esa gente que sale del hospital sana nunca más busca a Jesús. Pero este samaritano regresó. Esto muestra lo que es capaz de hacer un corazón agradecido, porque cuando el hombre recibió su sanidad, regresó, dice la Escritura, y se postró a los pies de Jesús y le adoró. El hombre no era judío, era samaritano. La raza con que los judíos tenían una enemistad de siglos. Es triste cuando el ser humano se acostumbra a las bendiciones y no puede ver la gracia y el favor inmerecido de Dios para proveernos, para ayudarnos. Qué triste es cuando recibimos sanidad, cuando recibimos liberación y no damos gracias a Dios, ni le seguimos, ni le servimos. Este samaritano adoró a Jesús y el Señor lo honró, pues Dios honra a los que lo honran. Y su ejemplo de gratitud quedó registrado en las Escrituras y tenemos que aprender a ser agradecidos porque todo viene de Él. Por eso es que tenemos que darle gracias. 10 eran los leprosos, 9 judíos y un samaritano. Ellos tenían algo en común, la lepra, el hambre, el haberse convertido en mendigos. Creo que es la primera vez que el Señor no les pregunta qué quieren que les haga. Porque se acercaba el ciego y le decía, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús estaba mirando que era ciego. Se acercaron los 10 hombres y eran leprosos. Y Jesús no les dijo, ¿qué quieren que les haga? Creo que es la única vez que Jesús no les pregunta. Porque la sanidad fue un acto de compasión y misericordia. Jesús tenía compasión de ellos. Les pregunto, ¿tenía compasión de ellos? Sí, tenía compasión de ellos. ¿Pero qué es compasión? La compasión es un sentimiento esencial en los que se llaman seguidores de Jesucristo. La palabra compasión significa sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta al recibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, produce el deseo de aliviar, de reducir, de eliminar este sufrimiento. Al ver las noticias y caminar por las calles o simplemente al conversar con personas de nuestro alrededor, es fácil darse cuenta que muchas personas están sufriendo por diferentes causas y circunstancias. La tendencia natural y tristemente común, incluso en muchos los que se llaman cristianos, es juzgar a los demás y asumir, como dije antes, que está sufriendo por las malas decisiones, está sufriendo por sus pecados. Es fácil también amar a los que nos aman y preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros. Pero una marca central de Jesús y sus seguidores es amar y tener compasión por todos sin importar quiénes son ni lo que hayan hecho. Isaías 54:8. ¿Qué dice Isaías 54:8? Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová
tu Redentor. Santiago 5:11 dice: nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mateo, capítulo 9, verso 36 al 37. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Como cristianos, todos tenemos un llamado a ser compasivos con los demás, porque la compasión es una marca central del creyente y una prueba inequívoca que muestra que realmente amamos a Dios y amamos al prójimo. Primera de Pedro 3:8 dice: en fin, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que Dios espera de nosotros? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vivimos en un ambiente de confrontación y contienda por diferentes problemas políticos y sociales. Nuestra sociedad está dividida, nuestra sociedad está lastimada, está herida, porque ha sido alentada a odiar a sus propios compatriotas. Creyéndose superiores, han querido avasallar nuestras tierras sin entender que fue Dios mismo que nos dio este territorio y prohíbe en la Biblia mover los mojones o linderos de los territorios. En nuestro lenguaje y nuestra forma de vivir nos van llevando a diferenciar entre nosotros y los demás. Quizá usted, igual que yo, esté cansado de vivir en este clima hostil que las redes sociales han magnificado grandemente. Hay gente que quiere vivir dividiendo para reinar. Así se pierden amigos, así se pierden muchas relaciones familiares, así se fracturan. Y esto nos debería llevar a reflexionar sobre aquellos que no son igual que nosotros. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Si aman solamente a los que lo aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La sanidad de los leprosos fue por misericordia. Recuerden que ellos gritaron: ten misericordia de nosotros. Pero Dios es misericordioso y es compasivo. La misericordia es una virtud que inclina a compadecernos de los sufrimientos y miserias ajenas y es dar una tercera oportunidad a la misma persona.
Eso pasa cuando Dios derrama su amor en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos amor en nuestros corazones, amamos a las personas y les damos más oportunidades. Si no le amamos, no le vamos a dar oportunidades. Pero si le amamos, más de un enojo no pasa. Pero a ese que te hiere, a ese que no es leal, a ese que no sabe lo que te hace sentir en el corazón, es la compasión que te hace confiar en ellos, porque sabes que te van a seguir fallando, porque esa es la naturaleza de su ser. Ahora, ¿qué sucede si vuelven a fallarte? Si esta vez le perdonas de nuevo al que vuelve a fallarte, se llama misericordia. Porque por compasión le diste la oportunidad. Por eso muchas veces cuando tienes misericordia, te toman por tonto. Y la gente dice, no, ella me aguanta todo. Él me aguanta todo. Porque te está tomando por tonto. No sabe que es por compasión que lo estás aguantando. Los leprosos no cumplieron la ley. Porque la Escritura dice, el leproso que tenga llagas llevará vestido rasgado, su cabeza descubierta y con el rostro semicubierto gritará, impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento vivirá. Pero tras que los leprosos clamaron a Jesús por misericordia, ellos tenían que gritar ¿qué? Impuro, para que la gente no se acerque. Jesús les respondió y le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, porque el sacerdote actuaba como médico. El testimonio del sacerdote era sumamente importante porque tenía la autoridad para declarar la sanidad para el leproso. Si el sacerdote decía, este leproso está sano, entonces el leproso volvía a su casa, volvía a su hogar. Esa persona volvía a tener comunión con el pueblo, podría abrazar a sus hijos, podía asistir al templo y podía conseguir trabajo. Porque con su vida sanada él podía demostrar la gracia y el favor de Dios. Por eso es que Jesús enfatizó que había entre los leprosos una persona agradecida. Entre 10, 1. Y se trataba precisamente del samaritano, porque fue el único que regresó a darle las gracias. De esta manera el samaritano se convierte en el héroe de la historia, porque ve en él un modelo de fe que no encontró en los judíos, que también fueron sanados. Por eso cuando el hombre vino y se hincó, le dijo, levántate, seguí tu camino, tu fe te ha sanado. Después que el leproso le agradece con una actitud de adoración, las palabras de Jesús estaban desafiando todos los privilegios sociales y religiosos, dejando en claro que Dios también trabaja con el resto del mundo, incluyendo a los samaritanos. ¿Por qué regresó el samaritano? ¿Quién sabe? Eran 10 y regresó 1. ¿Pero por qué regresó ese 1? ¿Por qué? Por gratitud. Es como cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, sabe que Dios ha sido misericordioso y ha sido compasivo. Porque con la vida que llevábamos antes ha podido dejarnos hasta morir en la misma situación. Pero su amor, su compasión, su misericordia nos abrió los ojos
Y por eso los que decidimos servirle es porque estamos agradecidos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.